Bueno, bienvenidos un día más a la clase de hoy. ¿Qué tal estáis? Daros la enhorabuena, como os dije el otro día, por vuestros trabajos. Hay 3 alumnos que necesito que me los volváis a mandar, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque me lo habéis mandado algunos al correo, pero yo os voy a habilitar la plataforma esta tarde para que aquellas 3 personas que tenéis que colgar el trabajo otra vez, me lo podéis colgar sin ningún problema y ahí ya os puedo poner la nota bien y ya dejarlo todo perfecto, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir, si os parece, repasando el tema en el que estábamos, que eran el tema de los paradigmas. No sé si queréis que os repase algo de la última actividad para que la tengáis toda súper clara por si alguien necesita un último repaso. Y si no, pues paso directamente al tema, lo que me digáis. ¿Qué preferís que haga? ¿Queréis que os repase un poco la última actividad o paso directamente al tema y repasamos un poquito lo que vimos el otro día? Decidme, ¿qué os viene mejor que haga? ¿Repaso? Vale, Juan Carlos. Repasar el tema si lo veis todos bien. Vale, genial. Yo creo que la actividad quedó clara la última sesión o la anterior. Entonces, eso, si os parece, yo sigo adelante y como el tema de los paradigmas sí que es un poco denso, pues lo que voy a hacer es que voy a repetir un poquito las cosas que hemos visto, pero bueno, un poquito pasando pues por las ideas más importantes para que os ayude. Dime, Víctor, puedes ponerte si quieres hablar si quieres. El examen, sí. Cuéntame sobre el examen. ¿Qué necesitas saber? El examen va a ser tipo test, ¿vale? Y lo que haremos será sí, eso es, todo tipo test. O sea, no va a haber nada de aplicación teórico-práctica. O sea que para vosotros va a ser más fácil. Por eso os animaba, digo que sí, que os dije totalmente voluntario, los que queráis, y que yo os recomiendo hacer el trivial de preguntas. Os recuerdo lo que consistía el trivial de preguntas, que hicimos una sesión de debate, no sé si os acordáis, en el cual, pues a partir de las preguntas que os ibais planteando unos a otros, pues permitía hacer un repaso entre todos de la asignatura. Por eso yo os decía que ya sabéis que en el foro que tenéis ahí el trivial, que podéis aprovechar y decir, venga, pues vamos a poner en marcha el trivial de cara al examen para aquellos que queramos repasar, que no es obligatorio, que es una actividad, pues, como se llamaba ahora, hoy en día, la gamificación, ¿no? Que está tan de moda. Que sepáis que yo os animo a que lo hagáis, porque a la vez que buscáis preguntas, podéis buscar respuestas, podéis aprender juntos, que es muy aburrido aprender solos. Y bueno, ya sabéis que yo a lo largo de las clases pues trato de orientaros un poquito lo que es más importante, o al menos lo que es más importante bajo mi prisma de psicopedagoga, o sea, desde el marco de la pedagogía, ¿vale? Y de la psicología. Claro, que yo siempre os digo, no, esto es como 2 en 1, tiene que estar interrelacionados y ojalá os contagie este cariño especial que tengo yo a estos 2 ámbitos, a la psicología y a la educación. Entonces, si os parece, vamos a hacer bueno, a pasar directamente a lo que es el tema que hemos visto el otro día, ¿vale? Y de esa manera vamos a iniciarnos en la parte correspondiente. Nada, María, no te preocupes. Cuando os canséis me avisáis, ¿vale? Y hacemos un KitKat, ya sabéis, sin ningún problema. Vamos a pasar directamente, yo creo que aquí, que era un repaso general de los modelos de enseñanza, recordáis que inicialmente hablábamos de, bueno, cuando empezamos el tema 3.2, porque había 3.1 que hablaba del centro de secundaria y el 3.2 que ya se centraba en lo que eran pues, los paradigmas, ¿no? Los distintos paradigmas. Entonces, repasando la primera parte, había fundamentalmente estos 3 modelos. El modelo más tradicional, pues que es el que os decía yo, este es el que hemos sufrido todos, o sea, que lo tenemos metido en el ADN de cada uno de nosotros, o sea, que lo tenéis muy, muy claro.
Y luego, lo que puede haber más, quizás más duda o confusión es en el modelo posmoderno y el modelo moderno. Es decir, bueno, moderno-posmoderno, pero realmente, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Por qué moderno y por qué posmoderno? Fijaros que inicialmente, principalmente es un modelo, viene definido por el momento histórico, ¿no? El siglo XX, el modelo moderno, y el modelo posmoderno, pues lógicamente es el más actual, el más reciente. Por lo tanto, en este sentido, os remito al tema anterior que vimos de los distintos modelos legislativos que nos han ido enmarcando todo lo que es pues, las distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo dentro de estos modelos, pues todo lo que es el desarrollo de la neurociencia, pues lo que ha sido también la pandemia, el COVID, que ha despertado lo que son las nuevas tecnologías y por lo tanto, pues eso, que ya se ha pasado, aunque sigue siendo una enseñanza horizontal y de liderazgo distribuido, ahora mismo no solamente es eso, sino que además pues está totalmente interconectada y es, pues eso, desde cualquier sitio, en cualquier lugar y tiene unas características pues mucho más complejas de lo que era el modelo más moderno que hemos tenido, ¿vale? También está basado ambos en el modelo cooperativo y colaborativo. Recordar que yo os decía que era un modelo muy utilizado sobre todo con altas capacidades. Hola, buenas tardes, María de los Ángeles. Bueno, deciros eso, que fundamentalmente se parece muchísimo porque el estudiante siempre va a ser el protagonista. Igualmente en ambos casos, nosotros los docentes tenemos un rol pues, de acompañamiento, asesoramiento, cooperación, redirección, ¿no? Pero realmente pues, pues el papel clave está en lo que es el alumno. Estamos hablando, Gonzalo, estamos repasando, ¿vale? Entonces, estábamos repasando el modelo tradicional que decíamos que era el que todos hemos sufrido, con lo cual lo conocemos de pe a pa, la enseñanza totalmente dirigida, un modelo totalmente de estudiante más pasivo, receptivo, contenedor, y a los modelos más actuales que decíamos que la diferencia fundamental entre el modelo del siglo XX, que sería el modelo moderno, y el modelo del siglo XXI, se caracterizaba pues, por el auge sobre todo de las nuevas tecnologías, el impacto que ha tenido el COVID, que ha marcado un antes y un después, y por lo tanto pues, se ha establecido una serie de novedades y a partir de ahí pues en la visión holística, o sea, la enseñanza personalizada que decía ya en la enseñanza moderna Víctor García de la Hoz, que hace que pues eso, que se aprenda a nivel global, a nivel desde todos los ámbitos, que sea un aprendizaje significativo, constructivo, que ya partía de aquí del modelo moderno de enseñanza, por lo que era siempre muy práctico y muy, pues eso, partiendo del aprendizaje significativo de Brunner, que ahora veremos, ¿vale? Pues aquí lo que vemos es que además se basa en la conectividad, que ahora veremos cómo surge lo vimos el otro día también, cómo surgía la teoría de la conectividad y partía de Siemens. Entonces, os hablaba de varias corrientes de psicología, porque yo os decía, es que claro, cuando hablamos de educación, muchos pedagogos o muchos profesores no establecen la relación entre la psicología y la educación y la pedagogía. Para mí me parece fundamental. Entonces yo os animo a que, como vimos el otro día, ¿os acordáis del vídeo del pobre bebé que le tenían torturado con los ruidos? Bueno, pues realmente es esencial, o sea, es esencial tener en cuenta que la educación proviene de la psicología y por lo tanto ambos conceptos están interrelacionados y ambas teorías van a ir evolucionando. Desde estas teorías, por ejemplo, el estructuralismo, cómo lo que es el estudio del cuerpo humano, la ciencia, la medicina, influye en lo que son la mente y las funciones ejecutivas. Entonces, ¿eso qué pasa? Que marca el primer procedimiento o los primeros procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de eso, teniendo en cuenta de cómo afecta a nuestra forma de aprender, ¿no? Lógicamente, vosotros todos, igual que yo, supongo que habéis estudiado técnicas de estudio, pues todas estas cosas provienen de aquí, ¿vale? O el funcionalismo, ¿qué es el funcionalismo? Pues realmente es
cómo en un momento determinado el contexto es importante, ¿no? Antes, digamos que la corriente, como veis, pasa de un movimiento más interno a un movimiento más externo en el cual se tiene en cuenta no solo el individuo, sino el contexto en el que está. Por lo tanto, vamos a pasar también por las escuelas del psicoanálisis, que desde el punto de vista del psicoanálisis encaja a rajatabla con la enseñanza tradicional, ¿no? El yo de Freud, de yo como soy y yo como quiero ser, el yo ideal, ¿no? Y entonces dentro de ese modelo de enseñanza es como realmente empezaba lo del premio, el castigo, que posteriormente va a desarrollar autores como hemos visto en el conductismo, ¿vale? ¿Os acordáis el bebé que cuando le castigaban entonces se producía un ruido y había, pues tenía un aprendizaje muy negativo, ¿no? Cogía miedo al sonido que se le hacía, ¿no? Lo asociaba a lo que le estaban haciendo. Entonces, como veis, es muy interesante. Por otro lado, la teoría de la Gestalt es como que en psicología se dan cuenta que claro, que el entorno, la naturaleza, pues todos los elementos, las personas que estaban alrededor también estaban influyendo en las personas, ¿no? Y por lo tanto, pues todo ello influyó en estas teorías que hemos visto y que vamos a volver a ver, ¿vale? Y luego la concepción humanística, que luego veremos que era Freire, que era Freinet y una serie de autores que dicen, bueno, y en este sentido también Maslow y Rogers, ¿no? Que pues cómo ven la importancia de una educación en positivo y de una educación justa y de pues una personalización cada vez más, ¿no? Y en Estados Unidos la Escuela de Palo Alto, por ejemplo, también tuvo un antes y un después en hacer como un papel mucho más activo de los alumnos. Y bueno, ya vino la neuroeducación y ya dijo, bueno, y todo lo que es los procesos de avance de la neurociencia, ya sabéis, la robótica, la inteligencia artificial, y ha dicho, uy, o sea, realmente aquí hay mucho potencial que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar de pues, coger todas esas ideas. Acordaros o acordarse de que el otro día os había puesto un vídeo con varias teorías distintas, ¿vale? En la cual repasamos las 5 teorías más importantes. Hoy, en vez de poneros el vídeo de repaso de todo, lo que quiero hacer es poneros algunos pequeños vídeos que nos ayuden a comprender mejor cada una de las corrientes, ¿vale? En este sentido, el vídeo que vimos de ejemplo el otro día, si recordáis, era precisamente el enfoque conductista, cuando cogían al bebé y le hacían esa tortura china. Entonces, es importante la conducta conductista porque lo que se hace en la conducta conductista es que se modifica a partir de la experiencia del aprendizaje. Es decir, el alumno es fruto de la acción, en este caso, del profesor. Entonces, entraríamos también dentro del modelo tradicional y, por lo tanto, ¿qué modelo se utiliza? Pues la memoria, la acumulación de contenidos, un aprendizaje totalmente dirigido. ¿Y dirigido a qué? A los saberes básicos que son actuales, o sea, los contenidos. Entonces, en ese sentido, como podemos ver en la corriente conductista, sería una corriente, perdón, eminentemente pues vertical, ¿no? En la que el profesor está arriba y el profesor es el sujeto, o sea, el elemento más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Dentro de esta corriente, pues estarían los psicólogos Pavlov y Watson, Thorndike y Skinner, que practicó pues el condicionamiento operante con animales, ¿no? Y vio cómo realmente pues siempre como consecuencia de un estímulo se producía una respuesta y así surge lo que son los reforzadores que pueden ser positivos y los refuerzos negativos. En ese sentido es muy interesante y os animo a que conozcáis lo que son las teorías de modificación de conducta que se aplican tanto en psicología como se aplican en el ámbito, por ejemplo, si estáis dando clases y tenéis un grupo muy conflictivo, pues dentro de la corriente conductista una cosa que se puede aplicar es el contrato de aprendizaje entre los alumnos y el profesor, mediante el cual lo que hacen es que los alumnos se ponen unas normas
y que ellos mismos en secundaria deben de asumir, es muy, muy importante, Jesús Manuel. Eso es súper, súper importante. Muy importante, para bien y para mal, porque si lo hacemos mal, tiene unas consecuencias muy negativas. Entonces, lo que os decía, es muy efectivo si tenéis problemas con los alumnos, porque tenéis una clase muy conflictiva, porque claro, en secundaria hablamos de clases a lo mejor de 30 y tantos alumnos, ¿vale? Entonces, no siempre esos grupos se controlan bien. Y como yo digo, hay alumnos que tienen problemas de conducta, que son líderes negativos que impactan y afectan negativamente al resto. Entonces, a partir de esta corriente conductista, los contratos de aprendizaje lo que permiten es una técnica que permiten que ellos mismos se pongan sus normas y llegan a un acuerdo entre ellos y ellos mismos pues se pueden poner sus propias sanciones, es decir, vale, y si hago esto, ¿qué consecuencia va a tener? ¿No? Entonces, como veis, es una corriente que, digamos, que tuvo su auge en un momento determinado, pero que sepáis que todavía se sigue utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, os voy a enseñar un vídeo que espero que os resulte más interesante que yo, porque siempre cuando vemos cosas, pues se puede aprovechar y tener una visión más amplia. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo es la corriente conductista, qué aplicaciones se le pueden dar y todo esto, ¿vale? Os voy a voy a compartir la aplicación y lo que sí necesito, como siempre, es que me digáis que lo escucháis bien, ¿vale? Bien, a ver. Hola, en el día de hoy te vamos a hablar sobre la aplicación del conductismo al área de la psicología activa y la influencia que Sí, ésta ha tenido. perfecto. Muchas gracias. Sabemos que el conductismo es una rama de la psicología que tiene como objeto de estudio la conducta y cuyo objetivo es tratar de entender, explicar y predecir tanto la conducta humana como la animal, en base a los estímulos presentes en su entorno. Por otro lado, la psicología educativa es un área dentro de la psicología que se encarga del estudio del aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos, a instancia de los centros educativos. Por tanto, es que focaliza y centra su atención en la multiplicidad de formas en las que es posible llegar a cabo el aprendizaje y la enseñanza, es decir, cómo los alumnos aprenden y de qué modo se desarrollan, con la misión de mejorar la calidad educacional. Pero, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Resulta que el conductismo en el área de la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimientos de los alumnos, su comportamiento o su actitud en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, muchas de sus técnicas siguen utilizándose hoy en día, tanto en el ámbito de la educación formal como en otras áreas menos reguladas. Entonces, ¿cuál es esa teoría conductista en la educación? La teoría conductista se basa en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzos y castigos, que inició desde el nacimiento. Del conductismo se adopta una técnica que se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro en función de si se le premia o castiga, es decir, de si la persona asocia el placer o el dolor a llevarlo a cabo. De esta manera, modificando el sistema de refuerzos y castigos relacionados con una manera de actuar concreta, es posible influir en los comportamientos de una persona para moldear su forma de comportarse a nuestro antojo. Si la técnica empleada es un sistema de refuerzo con castigos y recompensas, seguro ya te estarás preguntando cómo funciona, pero no te preocupes, que en un segundo te lo explicaré. Tanto los refuerzos como los castigos pueden ser positivos, si implican añadir un estímulo a la conducta, y negativos si involucran eliminar algo. Entonces, frente a una conducta que se quiere modificar, es posible tener 4 tipos de respuesta: refuerzos positivos y negativos, y castigos positivos y negativos. Los dos primeros se utilizan para hacer más probable que una forma de actuar se haga más probable en un futuro, y los últimos
para disminuir su frecuencia en la conducta. Cuando hablamos de refuerzos positivos, se refiere a darle un estímulo agradable a la persona como atención o elogios, cuando se comporte de cierta manera y que queramos que se mantenga esa conducta. En cambio, un refuerzo negativo implicaría eliminar algo inapropiado de su experiencia, como podría ocurrir cuando una persona consigue parar un sonido molesto al pulsar un botón. Por otro lado, un castigo positivo tiene que ver con el uso de un estímulo aversivo para disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, un niño que se quema al tocar una estufa habría recibido un castigo positivo al percibir el dolor. Por último, un castigo negativo está relacionado con la eliminación de un estímulo agradable para evitar que una conducta vuelva a repetirse en el futuro. Un ejemplo podría ser un padre que le quita a su hijo el teléfono para que no vuelva a realizar una acción determinada. Boad y Coles señalan que una de las más grandes contribuciones del conductismo al ámbito educativo es lo que se ha denominado enseñanza programada, un sistema pedagógico ampliamente desarrollado por uno de los principales representantes de esta corriente psicológica, Burrus Frederic Skinner. Skinner fue el líder de la propuesta conductista conocida como condicionamiento operante. Esta es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta. Todo esto con la finalidad de que la acción se produzca en mayor o menor frecuencia. Desde la perspectiva de Skinner, la enseñanza tradicional tiene ciertas deficiencias que obstaculizan el aprendizaje. Una de ellas es que provee al estudiante más consecuencias aversivas que positivas. Otras fallas frecuentes son la secuenciación de los materiales de instrucción y la instrucción colectiva. El reconocimiento de estas fallas propició que Skinner planteara una serie de consideraciones aceptadas durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, con el rubro de enseñanza programada. Dichas consideraciones pueden resumirse en 5 puntos básicos. Primero, se debe contar con una definición operativa del aprendizaje, lo que implica la formulación de objetivos educativos en términos concretos conductuales. Segundo, según el principio de aproximaciones sucesivas, las tareas deben plantearse subdivididas en sus más elementales partes, para que así puedan ser aprendidas. Tercero, en el contexto educativo debe recurrirse a la objetividad, de tal forma que cada ítem de todo programa académico debe exigir del estudiante una respuesta observable. Cuarto, se debe recurrir al recurso de motivadores intrínsecos, lo que implica proveer al estudiante de retroalimentación inmediata sobre cada realización. Y quinto, reconocer que cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje. Ya hemos visto que la parte más aplicable en el ámbito de la educación de la teoría conductista es el uso de refuerzos y castigos para modificar la conducta. Sin embargo, existen algunos aspectos que es necesario tener en cuenta para comprender cómo se utiliza realmente este enfoque dentro del campo de la enseñanza. Según los estudios realizados sobre el condicionamiento operante, los castigos son mucho más eficaces que los refuerzos a la hora de modificar la conducta de una persona. Debido a ello, antiguamente era muy habitual darle azotes a un niño que actuaba de forma incorrecta, humillarle verbalmente o usar cualquier otro tipo de castigo físico-mental. Sin embargo, por cuestiones morales y éticas, en las últimas décadas ha empezado a verse que a pesar de ser eficaces para modificar la conducta, los castigos de este tipo pueden tener consecuencias muy negativas para los niños. Por eso, actualmente, las técnicas que se utilizan suelen ser de una naturaleza muy distinta. Por ejemplo, hoy en día también se sabe que retirarle la atención a un niño es uno de los castigos más eficaces que existen. Debido a ello, para evitar conductas indeseadas, una de las mejores armas de un profesor o padre es precisamente ignorar los comportamientos negativos de los pequeños hasta que se extingan por sí solos. Algunos de los ejemplos de conductismo en la psicología serían: un ejemplo de refuerzo podría ser la entrega de un pequeño premio como un caramelo o una moneda de bajo valor a los alumnos que sean capaces de responder correctamente a una pregunta planteada en clase. Por otro lado, un ejemplo de castigo bien aplicado podría ser la retirada de atención a un alumno que esté molestando.
La manera más habitual de usar esta técnica consiste en enviar al niño afuera del aula de tal manera que nadie le esté haciendo caso. ¿Algunos? Como veis, es muy sencillo, pero muy efectivo, con lo cual os recomiendo 100% que mantengamos este tipo de, pues eso, de técnicas, de estrategias que nos van a ayudar muchísimo a la hora de dar clases. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Sí, me alegro. No era muy largo, pero sí que planteaba cuestiones muy, muy importantes, o sea, muy básicas, que a veces, pues sin querer, no las tenemos en cuenta y nos puede suponer, eso se llama en psicología tiempo fuera, ¿vale? Tiempo fuera, pero puede ser, por ejemplo, decirle, pues vete al servicio y vuelves. Y en ese sentido, el alumno que a lo mejor está muy nervioso, está muy inquieto, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de desviar la atención de ese niño de esa cosa mala o de ese alumno adolescente de eso malo que está haciendo. Y entonces, esa forma permite, ayuda al alumno pues, a cambiar el chip y decir, pues se olvida de que estaba haciendo las cosas mal o de que se estaba comportando mal y le ayuda a tener otra visión diferente, mucho más para presentar una conducta mucho más adaptada a la necesidad de ese momento, ¿no? De atención dentro de clase. Después, otra teoría que es fundamental y también la conocéis, pero a lo mejor no le ponéis el nombre, es la corriente cognitiva o cognitivista, ¿no? En este sentido, Piaget se dedicó a estudiar a sus hijos y a partir del estudio que hizo del propio caso de sus propios hijos, pues llegó a una teoría evolutiva en la cual a cada franja de edad, a cada etapa, le atribuía una serie de características muy específicas y muy concretas. Y Ausubel, por su parte, pues plantea lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Y de ahí que se extrapole todo este aprendizaje significativo al ámbito escolar. Por otro lado estaría Brunner, que es un autor que plantea el aprendizaje por descubrimiento, en el sentido de que cuando el alumno está interactuando con el medio que le rodea, pues es cuando, según este autor, más aprendizaje se produce. O luego está el autor Vygotsky, ¿no? Que, por ejemplo, hay un vídeo, no sé si habéis visto por internet, que es muy gracioso, que hay un niño que va en coche y entonces va su padre conduciendo y entonces el padre, cuando se enfada, pues se enfada con el del otro coche porque ha hecho algo que le molesta y tal, y entonces coge y le saca el dedo, ¿no? Como dicen los niños, el dedo en la palabrota. ¿Y qué pasa con ese niño? Que ha aprendido que cuando se enfada con los demás, pues saca el dedo de la palabrota y queda muy bien, ¿no? Entonces, eso es aprendizaje imitativo, ¿no? Realmente que como ve que saca el dedo el padre, pues él lo sigue haciendo también. O sea, dice, pues si mi papá lo hace, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Por eso es importante que tengamos en cuenta que muchas veces, pues eso, en el medio en el que se interacciona, pues el alumno también aprende de lo que ve, ¿no? De lo que hay a su alrededor. Entonces es importante tener en cuenta esa interacción del niño con su medio. Y, por ejemplo, en este caso de secundaria, vosotros, pues claro, que vosotros vais a tener alumnos que tienen unos padres y otros padres, o sea, son familias muy diferentes, con lo cual, pues esas características sociofamiliares, pues muchas veces van a condicionar mucho a lo que es el tipo de esfuerzo que pueda realizar cada tipo de alumno, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de este tipo de corriente, ¿no? Cognitivista? Pues lo primero, se centra sobre todo en las cuestiones más cognitivas, pues ya sabéis que esta corriente está basada en la definición clásica de inteligencia, ¿no? Por lo tanto, digamos que parte de la inteligencia tradicional, no de las posteriores que fueron las inteligencias múltiples, y a partir de esa inteligencia tradicional, pues que se considera que a partir de las experiencias que tiene el alumno, pues más que el comportamiento, pues que va a llegar a conseguir pues adquirir sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, son fundamentales los procesos
psicológicos básicos. Los procesos psicológicos básicos, PPB, lo pongo aquí, PPB, procesos psicológicos básicos, ¿cuáles son? Pues los procesos psicológicos básicos son todo esto. La atención, la memoria, la organización, la inteligencia, la percepción, ¿vale? El lenguaje. Todos estos procesos psicológicos básicos van a realizar una función fundamental, ¿no? Son lo que conocemos también como funciones ejecutivas, que se han estudiado posteriormente en el ámbito de la neurociencia. Por lo tanto, que el cognitivismo, digamos que abre el camino luego posteriormente a la neurociencia, ¿vale? Que todo está relacionado entre sí. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que el aprendizaje del alumno, en este caso, pues siempre parte de algo. Es decir, porque dentro del paradigma anterior era, no sé si os acordáis que el otro día os hablaba de Aristóteles, que decía que un niño, ¿no? Un ser tiene una tabla rasa, una mente que no tiene conocimientos previos a partir del cual se va forjando el aprendizaje. Aquí, sin embargo, lo que dice es que realmente que siempre va a haber algo de aprendizaje previo. Entonces, por lo tanto, que siempre es importante partir de esos aprendizajes previos. Y en ese sentido, por eso siempre es importante cuando estamos haciendo un aprendizaje nuevo o viejo, partir de lo que saben los alumnos. Por eso es muy buena la técnica del brainstorming o lluvia de ideas, que es que cuando comienzas una nueva clase, pues en la lluvia de ideas de los alumnos te puede ayudar a decir, pues sí, yo sé esto, yo sé lo otro, compartimos lo que sabemos y luego entre todos sin querer vamos aprendiendo. ¿Cómo es el papel del alumno? Como veis ya, esto ya no es modelo tradicional, sino que este modelo ya se marca más bien en el modelo moderno y posmoderno. ¿Por qué? Porque aquí el papel del alumno ya es un papel activo, es un papel constructivo, es decir, que él construye el propio aprendizaje con el apoyo del adulto, con el apoyo de los papás o con el apoyo del profesor, y él es el propio protagonista del proceso de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, ¿cuál sería el rol del docente? Pues el docente es el asesor, es el que acompaña, el que guía, el que adapta, el que va reconduciendo los procesos, ¿no? Como veis, se marca totalmente en el modelo posmoderno y el moderno de enseñanza. Y lo que se hace es que a través del proceso de reflexión, decíamos, de estos procesos psicológicos básicos, que eran la inteligencia, la memoria, la atención, la organización, en todos estos procesos básicos, y a través de la reflexión se iba construyendo el conocimiento, partiendo de aquellas cosas que el alumno ya conocía, ¿vale? En ese sentido, pues por eso hay gente que va al cole o va al instituto y aprende rapidísimo porque en su casa ya lo ha trabajado. Por ejemplo, alumnos de altas capacidades o alumnos pues, de clase a lo mejor social más alta que pueden permitirse clases particulares y ya, digamos, van más avanzados y les es más fácil la construcción del conocimiento, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo hacen este aprendizaje? Pues mediante la interacción con el medio, En ese sentido, ha habido muchos autores, si os metéis en la parte, es muy interesante un libro que tengo que se llama 20 experiencias educativas de Santillana, que habla precisamente de eso, de diferentes experiencias de diferentes autores que muestran cómo esa interacción con el medio de los alumnos que han estudiado muchos autores es muy efectiva a la hora de un aprendizaje significativo. Dicho lo cual, vamos a ver un vídeo. Esta vez os voy a poner el vídeo que os ayude a ver mejor en lo que es el constructivismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si vemos el vídeo. Dejadme que lo comparta. Y como siempre me confirmáis que lo veis bien. Sí. Sí, dime. ¿No has dicho que el vídeo es sobre el constructivismo, has dicho? Sí. Espera, sí. El conductismo es el que vimos antes. Y ahora vamos a ver el constructivismo. Cómo se construye los aprendizajes a partir del entorno, ¿vale? Vale, que estaba yo perdida, gracias. Sí.
Espera un segundito. Os pongo primero el de cognitivismo, perdón, que os lío. Ahora sí. Es cognoscitivismo, es lo mismo que cognitismo, ¿vale? O sea, que es lo que estamos viendo. No se ve nada, Mónica. ¿No lo veis? ¿Ahora sí? No. Espera, que lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a poner, ¿vale? Esperad un segundito, que lo voy a volver a enlazar. Un segundito, a ver si... No sé lo que ha pasado con el enlace, lo voy a volver a poner para que lo veáis. Un segundito, que vuelva a abrir porque a lo mejor no estaba bien. Voy a volver a abrir el enlace para que lo tengáis bien, para que lo veáis bien. Un segundito. Vale, vamos a volver a ponerlo. A ver si ahora va. A ver, lo vuelvo a poner. Con Piaget. El sujeto interactúa con el objeto de estudio Ahora y sí. se da una interrelación entre Gracias. para que el sujeto pueda explotar toda su capacidad. Sobre los conocimientos previos se acomoda la nueva información en las estructuras mentales del sujeto. A este proceso se le llama acomodación. Cuando el sujeto logra el equilibrio entre lo nuevo y lo previo, se da el aprendizaje. En resumen, el mismo estudiante debe construir su propio conocimiento. Ahora vamos con el autor ruso Vygotsky, el cual decía que el aprendizaje se da en sociedad, es decir, relacionándonos con varias personas. Uno de sus conceptos más importantes es la zona del desarrollo próximo, el cual plantea la diferencia entre lo que un sujeto puede aprender solo o con la ayuda de alguien más. Nuestro tercer autor es Brunner. Él hablaba sobre el andamiaje, que se refiere a ofrecerle apoyo al individuo mientras aprende para que después sea capaz de realizarlo solo. Andamiaje. También planteaba la negociación, que es crear acuerdos entre maestro y alumno para que el proceso de andamiaje sea efectivo. Por último, hablaré de Ausubel y el aprendizaje significativo, el cual se refiere a hacer atractivos los conocimientos y acercárselos a los alumnos. Se debe tomar en cuenta la predisposición, positiva o negativa, que tenga el alumno para aprender. Hay que evitar que el aprendizaje sea memorístico, es decir, alentar las asociaciones del objeto de estudio con conocimientos previos. Como veis es muy cortito el vídeo, pero muy significativo, ¿vale? Es sencillo, ¿verdad? Esta teoría es muy sencillita y realmente estos autores lo que nos sirven es para darnos cuenta de la importancia del aprendizaje cooperativo que tanto se utiliza ahora mismo, no solamente con altas capacidades, sino para lo que es una enseñanza personalizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil en secundaria a veces plantear aprendizaje cooperativo, pero cuando lo planteamos bien, pues sí que es fácil el poder llevarlo a cabo. ¿Os parece fácil, difícil? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Difícil? ¿En qué sentido, Raquel? Somos técnicos. Muchos autores. No os preocupéis por los autores. Lo más importante
es, no os preocupéis porque lo más importante en este sentido es comprender las diferencias, ¿vale? Comprender las diferencias de cada uno de los modelos, o sea que realmente cada modelo tiene sus características y esas características son las que definen pues los modelos de aprendizaje. Como os decía, el modelo cognitivista es un modelo totalmente modelo de enseñanza post-tradicional, es decir, moderno y posmoderno. Entonces, que en ese sentido nos ayuda a comprenderlo mejor, ¿vale? No os preocupéis por tener que aprendernos todos los autores, porque en ese sentido yo no espero que os pidan, bueno, y este tal y el otro cual y no, sino más bien los conceptos generales asociados al cognitivismo o pues eso, tener una referencia que os ayude a comprender mejor todo, ¿vale? O sea que no, mi consejo es eso, las características propias de cada corriente, que os centréis en esas características, las características del conductismo, las características del cognitivismo y las características del constructivismo, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Y luego los autores, pues simplemente tener, si queréis aprender los nombres de cada uno, pero no os preocupéis que tengáis que decir, pues uno es de tal, específicamente de tal. Pues bueno, yo no creo que os pongan algo tan al detalle. Lo importante es la idea general, ¿no? Ahora, ya os digo que yo hago parte de las preguntas, pero no todas, con lo cual no sé lo que nos pedirán, ¿no? Pero lo que yo os voy a exigir y lo que yo os voy a pedir en las preguntas que yo voy a poner, desde luego van a ser eso, referentes sobre todo a los tipos de corrientes y las características de cada una de ellas, ¿vale? Porque eso es lo relevante, lo que os puede ser útiles para la clase. Por ejemplo, si vosotros sabéis lo que hemos visto en clase, os permite educar mejor y el final de todo es que seáis mejores profesores, ¿vale? No que el aprendizaje memorístico de tal y cual. Bueno, eso os digo siempre desde mi perspectiva docente y profesional. Bien, ahora vamos a ver el constructivismo que se enlaza y nace precisamente del cognitivismo, ¿no? De ese estudio que había habido del propio alumno, decíamos que Piaget estudió a sus hijos, luego Ausubel se dio cuenta de lo importante que era pues el entorno, el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces se empieza a interrelacionar en el cognitivismo lo que es el ser, la inteligencia con el entorno. Y esto ya queda patentísimo, queda súper patente en el constructivismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que, un segundito que coja los colores para que ayudaros a ubicaros mejor. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que el constructivismo nos ayuda a comprender mejor que todos los aprendizajes se construyen, pero de una forma colaborativa, es decir, tú partes de lo que tú sabes, ¿no? Tú construyes tu propio proceso de aprendizaje, pero primero, como me decís vosotros, dices, es que yo soy técnico, claro, entonces tu percepción de la realidad es como lo que hay es lo que hay y esa realidad que hay pues a lo mejor no es tan compleja, sino es la que hay, ¿no? Porque cuando vosotros hacéis programas o tenéis que enseñar programas o tenéis que aprender programas, es lo que hay, no hay más. Lo que hay es lo que se ve. Entonces, en este sentido, pues eso, hay que relacionar esos conocimientos previos que tenéis vosotros dentro del ámbito técnico, por ejemplo, pues con una nueva realidad que dice, no, es que cuando trabajas con personas, lo que se ve no siempre es lo que hay. Es lo que yo os decía de vosotros vais a ver unos alumnos, como vosotros sois mis alumnos y cada uno lleva una mochila detrás de experiencias, situaciones, vivencias que yo no puedo predecir, pero sí sé, sin ninguna duda, que os van a afectar de una manera más positiva, más negativa en mi asignatura y en el resto de asignaturas. O a lo mejor vais a tener una percepción de las personas condicionada, ¿no? por otras situaciones que hayáis vivido previamente. Pues esa es la visión constructivista, esa es la visión, que hay que tener en cuenta todo ello para reconstruir el conocimiento, ¿no? Entonces, esta perspectiva es muy antigua, fijaros que parte de Locke. No hay que estudiar todos estos autores, no os asustéis, pero simplemente que veáis que es una percepción
que es muy antigua, pero que ha dado como mucho juego porque tiene muchísima importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta a lo largo de la historia que tanto cuando nos relacionamos con personas como en el medio en el que nos encontramos, el medio me refiero pues a la etapa histórica. No es lo mismo aprender en China, que en China tienen una exigencia hacia los alumnos brutal, que, por ejemplo, aquí en España, que la exigencia que hay es alta, pero no es brutal del modo de en China, que, por ejemplo, en China hay alumnos que se suicidan porque no son capaces de conseguir sus objetivos educativos, ¿no? Entonces, por eso el entorno social se han dado cuenta que influye muchísimo y también el ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Yo siempre os lo digo, pues no es lo mismo, por ejemplo, en las 3.000 viviendas de Sevilla, que es un contexto muy desfavorecido, que la mayoría de la gente pues tiene una situación socioeconómica muy complicada, que en un contexto rural, por ejemplo, en un centro rural agrupado de Castilla y León, que es muy grande, o de Galicia, que está en las montañas, o de Andalucía, que está entre zonas de olivares, pues todo eso le influye al alumno, ¿no? Entonces es muy importante, como veis, la corriente constructivista está, vamos, no ha pasado de moda, no ha pasado para nada de moda. ¿Por qué? Porque potencia lo que es el aprendizaje cooperativo y colaborativo, que os digo que es esencial en la atención a la diversidad, en el método DUA que se aplica ahora mismo y también en la atención de altas capacidades, ¿no? Y se ha visto muy efectivo entre los grupos heterogéneos, que vosotros seguramente en secundaria os vais a encontrar con casos muy heterogéneos. ¿Eso qué significa? Que anteriormente a lo mejor no se tenía en cuenta el grupo, pero ahora ya sí. Ahora fijaros lo que dice aquí. Ahora no solamente se tiene en cuenta el estudiante, sino que también se tiene en cuenta el grupo. El grupo es importante, es el protagonista, ¿vale? Por lo tanto, nos enmarcamos pues lo que es el posmodernismo o modernismo, ¿vale? Nunca en la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional, digamos que inicia, pero no es capaz de tener este grado de atención y de centrarse en lo que es en el alumno, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es que se centra en las situaciones de aprendizaje. Digamos que esto sería el padre, la corriente constructivista sería el padre o la madre de lo que es nuestra legislación española de educación, la LOMLOE. ¿Por qué? Porque esta nueva ley lo que propone son situaciones de aprendizaje, pues precisamente es constructivista. ¿Qué es lo que quiere? Pues producir situaciones y experiencias en las cuales el alumno sea capaz de aprender con ayuda del profesor, ¿vale? Por lo tanto, es importante el learning by doing, aprender haciendo, por ejemplo. Por eso yo os decía el primer día, que casi nos dan un soponcio del susto. Venga, vamos a aprender juntos, vamos a buscar, vamos a investigar. Eso es muy efectivo. Claro, cuando tú ya llevas algo, un camino detrás andado, ¿no? Pero es la mejor forma. Hay un autor que se llama Edgar Dale, que no tenéis que estudiarlo, pero que sepáis que hay un autor muy importante que es Edgar Dale, que creó una pirámide de aprendizaje en la que se dio cuenta que realmente pues que esto funciona, ¿no? El enfoque constructivista influye muchísimo luego en los resultados que tenga el alumno, porque según sea el método más pasivo o más activo del alumno, pues los resultados, el rendimiento es diferente, ¿vale? ¿Qué es importantísimo? La autonomía del alumno. Y el trabajo en equipo, por lo tanto, la colaboración. Y cuando hablamos de colaboración se refiere tanto a los propios alumnos como al propio equipo docente, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hacemos es que entre todos tratamos de resolver las situaciones de aprendizaje que se producen. Por lo tanto, lo importante es el aprendizaje experiencial, ¿vale? Como os digo, esta es muy fácil, la corriente constructivista, porque es el modelo LOMLOE es totalmente constructivista. Como autores clave, pues tenemos Pestalozzi, Froebel, Dewey o Montessori, que como veremos después, son los padres también del movimiento de la escuela nueva, que es el que surge, el que crea luego el trabajo por proyectos. ¿Habéis oído hablar alguna vez del trabajo por proyectos? ¿Quién conoce el trabajo por proyectos? Sí. Sí, genial. Genial. Eso, el trabajo por proyectos, por si hay alguien que no lo conozca, pues lo que se trata es de que se generan temas
temáticas que pueden venir o bien por parte de los alumnos o bien por parte del profesorado, temas que pueden ser interdisciplinares y a partir de esos temas pues se generan aprendizajes, se generan experiencias de aprendizaje que son difíciles porque exigen mucho trabajo para el docente, pero son muy positivos porque al final lo que consigue el alumno es que está como muy motivado, con muchas ganas de aprender y muy bien. Bueno, y entonces, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver el vídeo del constructivismo y después descansamos 5 minutos. ¿Os parece bien? Sí, vale, genial. Bien, pues vamos a ver el vídeo del constructivismo. Decidme porfa si lo escucháis bien, ¿vale? Espero se encuentren bastante bien. De hoy vamos a hablar Se acerca oye, de Mónica. Sí, perfecto. Gracias. esta actividad. Veremos varios puntos acerca de qué es el constructivismo, cuáles son sus principales autores, las características básicas del constructivismo, cómo está ligado a la educación y generaremos algunas pequeñas conclusiones. Bien, vamos a iniciar. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, generar andamiajes, que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumento realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Hay una realidad, hay un entorno, hay una construcción, pero tiene él unos conocimientos previos. ¿Quiénes son los principales autores del constructivismo? Bueno, los más representativos son Jean Piaget, que nos habla de la teoría de la psicología del desarrollo. Tenemos a Lev Vygotsky, que es la teoría del constructivismo social. Tenemos a Jerome Bruner, con su teoría cognitiva del aprendizaje por descubrimiento, que desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje, tomada de la teoría del constructivismo social de Vygotsky. Y tenemos a David Paul Ausubel, que él nos habla de la teoría del aprendizaje significativo. Bien, ¿cuáles son las principales características del constructivismo? Como nos dice, el conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. Digamos que toma 3 aspectos importantes: la importancia de los conocimientos previos, la comprensión, que requiere relacionarla con conceptos, la significación, la participación activa del alumno responsable del aprendizaje. Sin embargo, cada persona percibe la realidad de forma particular, dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en el que se encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales. Si para alguien puede ser un 6, también para alguien puede ser un 9, como nos muestra la imagen. Hay una anécdota que da cuenta de esta temática mucho más fácilmente. Cuenta la historia que había 2 picapedreros que trabajaban en una mina de mármol. A uno de ellos se le veía malhumorado, mientras que otro sonreía al hacer su tarea. El capataz de la mina se acercó al primero y le preguntó la causa de su mal humor, y él le contestó que no tenía sentido su trabajo, que era muy aburrido trabajar en la mina. Se fue donde el otro jornalero y también le preguntó por qué sonreía, y él contestó que estaba muy orgulloso de trabajar con las piedras, que algún día se convertirían en grandes construcciones. He ahí cómo cada persona construye su propia realidad. El primero solo percibía un trabajo aburrido, mientras que el segundo lo percibía como una contribución a algo más grande. ¿Cómo está ligado el constructivismo a la educación? Hablemos del docente. Él debe de aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del estudiante, reconoce que todos somos distintos y aprendemos de distintas maneras, usa elementos como materiales físicos, interactivos y manipulables, usa terminología cognitiva tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Es capaz de investigar la comprensión de los conceptos que poseen los estudiantes antes de entregarles su propia comprensión de estos. Tiene la habilidad de desafiarlos en la indagación, de tal forma que los estudiantes necesitan respuestas bien reflexionadas, y evalúa el proceso y el logro del aprendizaje generando una evaluación formativa.
Mientras tanto, el alumno o el estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje, generando sus esquemas mentales, aprende a través de sus experiencias, logrando aprendizajes significativos por medio de la reflexión, contribuye a la clase con sus ideas, tiene capacidad de investigación y análisis, es capaz de trabajar en forma grupal, desarrollando habilidades sociales, se interesa por los objetos de estudio y desarrolla una conciencia crítica. Sin embargo, esto no es tan fácil. Hay ciertos momentos que el constructivismo nos maneja. Uno, que debe haber una aceptación de los conocimientos previos. Debemos de conocer al estudiante. Hay un aprendizaje inductivo, hay una reflexión. Después de ahí pasamos a una interacción tanto de estudiante con el profesor como estudiante con sus compañeros, estudiante-estudiante. Hay una interacción para llegar al momento final que es la construcción del conocimiento. Lo que el alumno ya tenía o ya conocía genera un nuevo conocimiento que se genera por el método deductivo, donde el estudiante aprende del profesor, pero también aprende de sus compañeros. El siguiente video nos puede resumir un poco acerca de cómo se percibe el constructivismo. Una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. En conclusión o conclusiones, tenemos que el aprendizaje es un proceso constructivo interno que tiene una autoestructura. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Los conocimientos previos son el punto de vida de todo aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería de saber y cuando el docente apoya en esta construcción del conocimiento. Aunque no nos encontremos en una caverna, como el video anterior, pareciera que ciertos conocimientos solamente son vistos desde una perspectiva y no tenemos contacto de manera real. Se espera que el constructivismo no sea visto solamente como darle al alumno las cosas para que ellos construyan su conocimiento, sino que realmente se apoye en esa construcción para llegar al logro de su competencia. Eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho haber visto este pequeño video. Dejamos aquí algunas referencias. Bueno, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Aporta, como veis, un vídeo muy interesante del mito de la caverna de Platón. Muy bien, José Antonio. Y nada, como os dije, os dejo 5 minutos de descanso y retomamos. Así que tenéis 5 minutos para tomaros un café, para ir al baño, para lo que queráis. Y en 5 minutos comenzamos de nuevo, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar y para cerrar el día de hoy vamos a hablar de una última corriente, que es la corriente crítica e histórico-social, ¿vale? Entonces, hola de nuevo. Esta corriente es muy interesante porque realmente se dieron cuenta que no solamente eran los estudios de los psicólogos y de los pedagogos, sino que realmente lo que es todo el entorno social, cultural, sociopolítico, gubernamental, pues todo influía en el alumno, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ese paraguas tan amplio, pues surge esta corriente crítica que se da cuenta pues que hay que tener en cuenta todos los factores, no solamente los específicos y más ligados al ámbito de la psicología o al ámbito de la educación o de la conducta o de la inteligencia, como hemos visto, ¿vale? Entonces, en este sentido es muy interesante este autor, Vygotsky, ¿no? Que es el autor que plantea las zonas de desarrollo próximo y lo que dice es que realmente tú eres quien tú eres, o sea, cada uno de vosotros, o yo, Mónica, yo soy, pues, si conocéis a mi familia, seguramente diréis, ah, te pareces mucho a tu padre o te pareces mucho a tu madre. ¿Por qué? Porque ese primer entorno familiar que hemos tenido nos va a ejercer una influencia enorme en quiénes somos cada uno de nosotros, ¿vale? Así que realmente, pues eso, que realmente es muy importante tener en cuenta primero ese primer entorno, ese primer contexto en el cual nosotros nos formamos y luego después, pues lo que hablaba antes de China y España, ¿no? Que lógicamente no forman igual la gente en China o en Estados Unidos o en Rusia pues eso, de la formación que nos dan aquí, ¿no? En España. Pues, por ejemplo, los contenidos de televisión, pues eso, hay muchas convenciones, ¿no? Convencionalismos que nos están formando también. Entonces es importante tenerlo en cuenta y esta corriente crítica e histórica es precisamente la que tiene en cuenta toda esa serie de características que tienen, pues se le da valor a la cultura, se le da valor a la sociedad, se le da valor al contexto político, religioso. Exacto, José Luis. Por eso tiene nombre la asignatura de este nombre, ¿no? Porque realmente va más allá de todo lo que es la psicología, va más allá de todo lo que es la pedagogía. Realmente, como veis, hemos hablado hasta de Platón directamente. O sea, es que realmente nos afecta muchísimo pues la historia, la sociedad, y todo ello nos hace ser lo que somos. Nosotros somos españoles, pero además de ser españoles, antes pues hemos tenido muchas culturas viviendo en España. Esa riqueza cultural que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Los inicios, los cartagineses, los romanos, los griegos, esos nos hacen ser lo que somos y realmente pues nos permiten que nosotros la visión que tenemos de alumno, que aquí lo denomina educando, pues nos hemos formado en un entorno, en ese contexto, por ejemplo, en el que estamos nosotros, cada uno en su provincia, algunos estáis en Andalucía, otros estáis en Galicia, otros en Cataluña, otros en Madrid, cada uno tenemos nuestra situación, ¿no? Y entonces, lo que es el trabajo en equipo, como hemos visto en las corrientes anteriores, la colaboración, lo que es el conocimiento a partir de los procesos cognitivos. Y recordad que hablamos de los procesos cognitivos, del conocimiento, del proceso de inteligencia. Cuando hablamos de conocimiento, inteligencia y en relación con las funciones ejecutivas, que os decía, se llaman los procesos psicológicos básicos, que son tan importantes, sobre todo en secundaria. Y lo que son los procesos constructivos complejos. O sea, aquí ya va de lo que era el aprendizaje constructivista más básico, más, pues, oye, sí, tú construyes el aprendizaje dentro de tu contexto, con tu clase, con tu alumno, vale, pues aquí ya no, o sea, aquí no solamente eso, sino que va más allá, o sea, tú ya, por ejemplo, si hacéis el aprendizaje este que os digo del trivial, es muy divertido, ¿no? Porque
yo es una estrategia que utilizo en muchas universidades y con muchos tipos de alumnos y cuando realmente los alumnos estudian bien la asignatura, discuten, o sea, si llegáis a hacer el foro, ¿no? Y hacéis las preguntas y las respuestas, va a llegar un momento en que vais a discutir porque no os pongáis de acuerdo en la respuesta. Y uno va a decir, no, que yo te digo que esto es así. Y otro va a decir, no, no es así. Entonces, realmente es cuando ahí nos damos cuenta de que el aprendizaje es aprendizaje experto, ¿no? Nos convertimos en lo que son los expertos en una materia. O sea, que es fantástico el poder aplicar esta corriente crítica, porque realmente nos lleva más allá en los procesos del constructivismo básico, ¿no? Nos convierte pues de receptores a constructores a ya pues totalmente personas expertas que somos capaces de ayudar a formar a otros. ¿Cuál es el papel del docente? El papel del docente es un mero facilitador. Es decir, hoy en día, vamos a ver, está todo en Internet. Está todo en las nuevas tecnologías. Antiguamente teníamos que ir a la biblioteca, buscar las cosas, era un rollo. Hoy en día no, coges tu móvil y dices voy a buscar tal y lo tienes todo a golpe de clic, ¿no? Entonces, claro, o sea, el profesor no lo va a saber todo, pero sí lo que ayuda es a facilitar a lo largo de todo el proceso los distintos aprendizajes y la reflexión. Es decir, hacer reflexionar. Por ejemplo, yo me gusta enseñar los vídeos porque cuando yo os enseño las cosas no os permite hacer una reflexión de lo que yo diga, simplemente os planteo algo. En cambio, cuando os aporto más fuentes, pues os permite a vosotros reflexionar, aportar ideas, etc. ¿Vale? Entonces, dentro de esta corriente crítica, fundamentalmente 3 autores, ¿vale? Freire, con la teoría de la liberación, que en ese sentido lo que pretende es pues la educación más para liberar al pueblo, ¿no? Se refiere pues eso, que realmente muchas veces las personas a lo mejor no tienen las mismas posibilidades si no están formadas, ¿no? Lógicamente. Fijaros, por ejemplo, en las castas en la India, que ellos no tienen la misma consideración social que el resto de pueblos. Pues en ese sentido, la pedagogía de la liberación lo que ayuda es a hacer conscientes de que tenemos que aprender cada uno, aunque esté en una casta, aunque sea de una clase social o otra independientemente, pero que de todas las personas pues se puede conseguir llegar a mejorar, ¿no? Y alcanzar aprendizajes. Y entonces se debe de dar la oportunidad para crecer, enriquecerse a nivel humano, a nivel conductual, a nivel de aprendizajes y cognitivo, ¿no? Y también de conocimientos. Por otra parte está Freinet, que es francés y él pues plantea también este aspecto, ¿no? Cómo es necesario esa personalización de la enseñanza, pero desde un marco de que el alumno pueda aprender a aprender y en relación con el entorno, en relación con el contexto en el que está, ¿no? Y por encima de que sea más inteligente o menos inteligente, sino simplemente dándole la oportunidad de que sea capaz de desarrollar todas esas capacidades que pueda tener. Y luego en Estados Unidos estaría el autor Dewey, que desarrolla lo que se conoce como la escuela democrática, ¿no? No sé si visteis, hay una película clásica que se llama La ciudad de los muchachos, que refleja muy bien. ¿Alguien ha visto La ciudad de los muchachos? Es muy antigua, o sea que a lo mejor ni la conocéis. No, La ciudad de los muchachos es una película clásica, ¿no? De la edad de mis padres, yo creo, que narra, pues eso, cómo los muchachos, los jóvenes se organizan y crean su propia ciudad y se autogestionan solos, ¿no? Y va muy en la línea, pues precisamente de esta corriente de la escuela democrática, en la cual de forma práctica se implicaban en cada una de las actuaciones, actividades que necesitan para poder aprender, ¿no? Y para poder formarse y llegar a ser lo que son. Eso, digamos, que es la materia a partir de la cual se ha creado la comisión de delegados.
¿Qué es la comisión de delegados? Pues una visión de la corriente crítica y histórico-social aplicada de forma que los propios alumnos participan en la escuela democrática a través de los delegados que ofrecen su opinión en el centro educativo hoy en día para decir qué cosas hay que mejorar, qué cosas están bien en el centro educativo, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es lo que se trata. Hablábamos en el otro tema, no sé si os acordáis, de la participación de la comunidad educativa, ¿vale? Entonces, para sintetizar todo lo que hemos visto, aquí tenemos un resumen, ¿vale? Que este resumen sí os animo a que os lo estudiéis bien, ¿vale? Que es cortito y pues eso, tiene unos presupuestos básicos que nos ayudan quizás a entender mejor y relacionar cada uno de los paradigmas anteriormente descritos, ¿vale? Entonces, dentro del conductismo, recordar que la base era el conductismo y la conducta, por lo tanto, ¿vale? ¿Y cómo? Pues lo que la conducta era clásica de la teoría tradicional, el paradigma tradicional, y por lo tanto se centraba en la modificación de la experiencia mediante el entrenamiento, la repetición, el aprendizaje memorístico, ¿no? Y lo que es la práctica. Cuanto más práctico eres haciendo algo, pues mejor ejerces o mejor realizas la actividad, ¿no? Y también incorpora lo que son los refuerzos que hemos visto posteriormente, lo que es la práctica, la respuesta ante un estímulo y el refuerzo que se realiza como consecuencia de la acción realizada, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que ese aprendizaje, el docente es el que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumno es el mero receptor. Por lo tanto, es un proceso dirigido y orientado totalmente al resultado, ¿vale? En este caso, pues digamos que los exámenes, como en la metodología tradicional, es la base y lo que se pretenden son cambios conductuales y centrado en cambios meramente, pues eso, comportamentales que permitan transformar a ese alumno, ¿vale? Y está centrado sobre todo en los conocimientos y saberes desde una vertiente en la que el alumno está en la parte de abajo de la pirámide y el docente estaría en la parte de arriba de la pirámide, ¿vale? O sea que este es el tradicional 100%. El cognitivismo, decíamos que aquí aparecía lo que es cuando se produce el nacimiento de la definición de inteligencia, surge en psicología y por lo tanto pues aparecen todos los procesos mentales que se plantea que son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto es donde surgen los procesos psicológicos básicos. ¿Cuáles eran? Pues estos, la atención, la inteligencia, la memoria, la organización, el lenguaje, la percepción, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que se dan cuenta que la inteligencia y la conducta por sí mismas no son suficientes y, por lo tanto, hay que aportar experiencia. Es decir, aquí en la experiencia hablamos de aprendizaje aplicado, ¿verdad? Conocimiento aplicado, que antes aquí era conocimiento, pero aquí no, aquí en cognitivismo ya es un conocimiento más aplicado. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de la práctica en el acto educativo, por la construcción del conocimiento, o sea que directamente, como veis, este nos va a llevar a este movimiento que ya define más claramente lo que es el constructivismo, pero sí que sirve de pilar fundamental y lo que relaciona es lo que el alumno sabe con lo que el alumno sabía, ¿vale? Aquí en el conductismo no, digamos que era lo de la tabula rasa, que el alumno pues iba formando aprendizajes y según le iban dando esos aprendizajes. Aquí ya no, aquí ya todo lo que sabe lo va pues sumando más aprendizajes nuevos. Por eso siempre en inglés nos hacen una prueba de inglés para ver de dónde hay que partir, ¿no? O ahora en tecnología educativa. Entonces, el rol del estudiante, rol activo. El rol del profesor, rol activo también, pero en ese sentido una relación más horizontal frente al conductismo, que era una relación, como veíamos, más vertical, ¿vale? Súper fácil. Entonces, llegamos al constructivismo. Decíamos que aquí lo que hace es que ya directamente se produce una interacción entre los conocimientos nuevos con los antiguos
y se produce lo que denominaba el acoplamiento o la acomodación. ¿Recordáis que lo veíamos en el vídeo? La acomodación de contenidos. Entonces, ¿eso qué significa? Que el aprendizaje se reconstruye. Es decir, tú partes de que sabes poco de educación, pero ahora con los trabajos tan buenos que habéis hecho, os habéis convertido en expertos, porque ya sois capaces de relacionar unas cosas y otras y con todos esos conocimientos sois capaces de hablar de educación, no como antes lo hacíais desde una perspectiva más externa, sino como con una perspectiva interna que os fundamenta mejor vuestros criterios. Y por lo tanto, lo que es importante es que el contexto en este aspecto constructivista es fundamental, ¿vale? ¿Y cómo es fundamental? Pues mediante la interacción pues, con los compañeros, con el grupo, con los profesores, con la sociedad, con el ambiente, ¿vale? Y ya decíamos que a partir de aquí se crean los métodos cooperativos y colaborativos que son tan importantes. Y decíamos que esta metodología es una metodología moderna, modernista o posmodernista, ¿vale? Clarísimamente, clarísimamente. Y por último, deciros que eso, que el docente, el principal en este caso sería el alumno y el docente sería pues el que va acompañando, asesorando, apoyando y redirigiendo el proceso de aprendizaje y planteando nuevas situaciones y experiencias de aprendizaje. Y por último, ¿cuál hemos visto al final? El último que hemos visto es el histórico social. Entonces, dentro del histórico social, como hemos visto, lo que hace es que relaciona todos los anteriores, es decir, parte de un proceso que es cognitivo y que se produce en interacción con otras personas y con el entorno. Es decir, como veis aquí ya metemos en la caja el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y hacemos un cóctel, ¿vale? En ese sentido, el alumno, que aquí lo llama educando, es un ser social, se desarrolla cuando está con otras personas, en un ambiente, ¿vale? Y es en una enseñanza lógicamente activa, ¿no? ¿Cómo? A través de la cooperación y colaboración. Y construye el conocimiento. ¿Cómo? Pues mediante procesos cognitivos y constructivos, ¿vale? Es decir, que como veis, liga totalmente los presupuestos anteriores para llegar a un aprendizaje experto a través de la crítica. Como os ponía el ejemplo yo del foro, de decir, pues si os ponéis a hacer las preguntas del foro, al principio dudaréis, pero al final discutiréis y no os pondréis de acuerdo en algunas respuestas porque a lo mejor hay preguntas que pueden tener más de una respuesta correcta, ¿vale? Según las planteáis vosotros. Y ya para cerrar, deciros que veáis así, me parece muy interesante, esto no hay que estudiarlo, ¿vale? No hay que estudiarlo. Simplemente lo que quiero es que os ayude a visualizar lo que son los autores, las corrientes y cómo cada una de estas corrientes y autores pues se desarrollan a lo largo del tiempo enmarcadas en corrientes psicológicas. Por eso os digo que hay tanta relación entre lo que es la psicología y lo que es el ámbito de la educación, ¿vale? Así que os voy a dejar colgada en la plataforma. Lo que he hecho es recortar los temas y poner 3.1 y 3.2, porque creo que os va a ayudar a comprender mejor los temas y eso, y no atosigar diciendo, es que este tema es tan largo, ¿vale? Entonces, que sepáis que os voy a cambiar esos documentos que tenéis en la plataforma y en lugar de esos que tenéis, os lo voy a poner en 2 documentos recortados. Con lo cual, a la hora de poder revisarlo, sí que os recomiendo que lo miréis, lo reviséis, porque os va a ayudar a facilitar la tarea muchísimo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Lo habéis comprendido bien? ¿Cómo lo veis? ¿Difícil? ¿Fácil? Gracias a vosotros. ¿Sí? Difícil y yo. Bueno, como os digo, mi consejo, más que centraros en todos los autores, porque yo no creo que os pregunten lo que dice cada uno en cada momento, pues hay que decir esto exactamente, tal, sino que tengáis una visión, pues
pues de este movimiento, que es más importante, de este otro movimiento, que es más importante, ¿vale? Y el próximo día vamos a continuar, pero a la vez que continuamos vamos a ver cosas que nos van a permitir repasar. O sea, que no os preocupéis porque con ese viaje de ida y vuelta nos va a ayudar a ir afianzando contenidos, ¿vale? Pero sí os recomiendo que os echéis las presentaciones. Adelante, María Isabel. Gracias a ti. Mónica, mira, una pregunta te quería hacer. En el examen, las preguntas que vamos a tener, bueno, en el examen, en el test, ¿van a ser para todos iguales? ¿Nosotros vamos a hacer todo el mismo test? Yo creo que sí, ¿vale? De todas maneras, ahora van a ser los exámenes de las convocatorias anteriores de otras asignaturas, ¿vale? Entonces, en función de cómo hagan en esos exámenes, nos dirán cómo vamos a hacerlo a nosotros. Pero en principio la idea que hay es hacer todos los mismos exámenes, o sea, el mismo examen para todos, ¿vale? O sea que no vais a tener ¿Y será un examen en el que yo, por ejemplo, puedo volver atrás o puedo modificar respuestas una vez que haya contestado y eso? Yo creo que sí. De todas maneras, vamos a tener un simulacro que ya os avisaré cuando me avisen a mí, ¿vale? Entonces, en cuanto me avisen a mí del simulacro, si queréis, pues eso, vosotros lo hacéis y ya veis el funcionamiento y veis si se puede volver atrás o adelante. Yo creo que sí, que se puede volver hacia atrás, adelante, modificar. Es decir, mientras tú no llegues al final y ya en el final lo entregues, yo creo que a lo largo de todo el proceso, oye, es que tú a lo mejor revisas las cosas y te das cuenta que te has equivocado o cambias de opinión. Vale, o sea que yo creo que sí, que os lo van a dejar para que se pueda modificar a lo largo de todo el proceso. Y ya, y lo que es muy importante, acordaros, una vez terminéis el examen, darle a enviar. Porque claro, a lo mejor tú dices, ya he terminado, pum, contestas la última pregunta y se te olvida por los nervios coger y darle a enviar el documento. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Terminar, decir, bueno, ya he terminado, voy a enviarlo, ¿vale? Sí, yo creo que sí, Víctor. Yo a mí es que soy muy de... Entonces yo creo que esta os da una visión como muy amplia y que os ayuda a comprender, ubicar los autores. Y luego es que, claro, o sea, realmente hay autores que están ubicados en más de una teoría, en más de un paradigma. Entonces es como clasificar un océano. Sí, un océano pues, se llama el océano Atlántico, pero a lo mejor el océano Atlántico está cerca de otro mar, otro océano y realmente puede ser en algunos puntos, pues no ser océano Atlántico solamente, ¿vale? Por eso os digo que yo, más que lo que son los autores, lo que os animo a que reviséis, pues eso, las distintas estrategias, técnicas, metodologías que nos ayudan a comprender mejor pues cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿vale? Y también pues que tengáis una visión de cómo hemos llegado a ser lo que somos, o sea, de qué autores, de qué, pues por ejemplo, lo que vimos el vídeo de la caverna o lo que hemos visto del vídeo del bebé, ¿no? Que realmente, pues eso, que realmente todos estos autores son científicos y son técnicos también como vosotros y un poco como yo. Entonces, desde ese marco han dicho, no, vamos a estudiarlo y vamos a ver qué es comprobable y qué funciona y qué no funciona, ¿vale? Bueno, y no quiero entretenerme más, que tenéis clase. Así que por mi parte, espero haberos ayudado. Y nada, daros las gracias por haber venido a clase hoy y por estar aquí. Y quedo a vuestra disposición para lo que me necesitéis. Os recuerdo que aquellos que tenéis pendiente la actividad esta segunda, ¿vale? Que os voy a habilitar la plataforma de nuevo. O sea que son solamente, creo, 3 personas, ¿vale? Gracias a vosotros y buena semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Que vaya todo bien. Adiós.